Sí. Bienvenidos a la mesa 11. La noche de hoy trataremos varios temas, ¿no? Muy candentes, muy polémicos. Tenemos el video que surgió del cártel Jalisco Nueva Generación, donde vemos a supuestos grupos paramilitares dando una demostración de poder y que nos plantean preguntas interesantes. Una de ellas es la estrategia de seguridad y la estrategia de lucha contra el crimen organizado que ha tenido o que no ha tenido el gobierno de la Cuarta Transformación. Por otra parte, también tenemos el caso de Lozoya. Emilio Lozoya ha llegado, extraditado de España, y promete hacer grandes declaraciones, promete dar un gran espectáculo mediático y político que va a simbrar las bases de los que se creían intocables del sistema político mexicano, pero está hospitalizado porque se operó. Entonces, ya empiezan a salir algunas cosas, pueden salir más. ¿Y qué otros temas tenemos esta semana, de estos días, que puedan decir alguno? Hubieron un par de detenciones el día de ayer, aquí en Celaya, de hecho al lado de Galerías. Bueno, yo creo que se relaciona, bueno, lo podemos relacionar, ¿no? Más con lo de seguridad. Bueno, ya Sí. si va saliendo alguno, pues lo vamos agregando, ¿verdad? Ay, ay. ¿Les parece si empezamos con esto de seguridad, de la seguridad pública? Yo empiezo con una observación simple. Me parecería que habría que separar lo que es seguridad pública propiamente a crimen organizado. Si vemos los datos presentados por el gobierno en la mañanera de hace unos días, en cuanto a seguridad, realmente hemos estado mejorando en el país. Hemos tenido menos robos, ha ido a la baja en general el secuestro, ¿no? La extorsión. E incluso en los homicidios, pues a cierto punto, todavía no podemos decir que la tendencia ya vaya a la baja, pero sí ha habido una reducción en el último mes. A nivel nacional, lo que tenemos es un grave problema de violencia focalizado en algunos puntos, específicamente en las ciudades fronterizas, Ciudad Juárez, exactos, en algunos puertos, Manzanillo en específico, y en la zona Laja Bajío, ¿no? En Guanajuato. Un problema de violencia que es la narrativa que conocemos y que me gustaría que más adelante la criticáramos, pues se le atribuye al crimen organizado, ¿no? A estos cárteles de la droga y del huachicol que se han convertido en un problema muy fuerte y que con este video pues solamente demuestran o dan una muestra de un músculo que atemoriza, de un músculo que al verlo pues te hace pensar que realmente pueden poner o han puesto o están poniendo en jaque al Estado mexicano. Y la cosa es, contra estos grupos del crimen organizado, contra estos cárteles, ¿hay una estrategia de combate? Y si la hay o no la hay, ¿ha sido exitosa? Quiero escucharlos. Bueno, si me permiten comenzar, no tienen problema. Eh, yo pienso que, y yo comparto totalmente la estrategia futuro de la Administración Federal para acabar con el crimen organizado. Y es que ya hemos aprendido, y por la mala, lamentablemente, con mucha sangre, que las armas y las Fuerzas Armadas no son la mejor vía para acabar con el narcotráfico. La estrategia del gobierno federal de reactivar la economía en el campo, en la ciudad, con programas sociales, con programas de arranque de empresas, préstamos a la palabra, sembrando vida, nos permiten, o el más importante que yo consideraría Jóvenes Construyendo el Futuro, nos pone en una circunstancia de inversión para que la calidad de vida de esas personas que son apoyadas por los programas sea mejor, para regresar a ese viejo momento en el que se tenía la expectativa de superación, de inversión, de crecimiento, de desarrollo, en el que los jóvenes no se veían obligados por la falta de empleo, la falta de oportunidades, de educación, de salud, de un techo, a entrar al crimen, a morir en 2, 3 años ganando, pues bien, digámoslo así, ¿no? Pero a costa de su vida. Y mejor estudiar o dedicarse a un oficio, aprenderlo, trabajar, poner su negocio, desarrollar la economía en micro, pequeñas, medianas empresas y si se pueden grandes, por supuesto. Esa es la mejor vía
para enfrentar el narcotráfico y no así pues, las tonterías que hizo Calderón. Y repito, aprendimos a la mala que no es cosa de sacar a ver quién tiene la pistola más grande y empezar a matar a diestra y siniestra. Bueno, a ver, la larga trayectoria del neoliberalismo que desactivó el campo, que mató la industria, que en las ciudades o los estados que se dedicaban a la industria los ahogó, los asfixió y los fue acabando y consumiendo para dejar uno que otro, otra empresa burocrática, una que otra fábrica, una que otra armadora, pues nos dejó en esta situación en la que, por ejemplo, Tepito, que era una zona, ¿no? Pongo de ejemplo, pues de boxeadores, ¿no? Que destacaban en ese aspecto, pues perdieran esa tradición y se convirtieran en halcones, se convirtieran en los mensajeros, en asesinos, niños de 12, 14 años, que van ahí porque van a ganar 5,000, 10,000 pesos, así en una semana, en un ratito, van a tener una vida ni siquiera digna, pero le van a poder comprar a su familia una estufa, un refri, una lavadora, un techo, si es que se puede, unos 2, 3 años y al rato los van a matar. Y trágicamente van a matar a su familia si es que tienen mayores problemas con el narcotráfico. O sea, es una vida miserable, ¿no? Y la única forma de revertir esto, pues es irse a las bases, a lo que derrumbaron, construir las instituciones, construir los programas, construir la infraestructura necesaria para que esta gente pueda volver a tener una esperanza. Ahora, por el otro lado, o sea, en el enfrentamiento directo también vemos una operación. Se acaba de ir el secretario, bueno, el ahora ex secretario de Comunicaciones y Transportes por una diferencia en la que el presidente designa a a la Marina para la vigilancia de las aduanas en los puertos y pone bueno, bajo esta vigilancia porque había altos niveles de corrupción y porque mucha de la droga se metía por estas instancias. Entonces, ahí sí vemos un cambio. También está la Guardia Nacional, ¿no? Creada para desmilitarizar en 5 años, o sea, darle un marco constitucional a la salida de las Fuerzas Armadas a las calles y en 5 años regresarlos a los cuarteles, o sea, tratando de que haya una estabilidad para entonces. No hemos visto, y el mismo presidente lo reconoce, que los niveles de violencia, porque pues es una tendencia que va a la alza y en punte, desde Vicente Fox, vaya bajando, o sea, no es de esperarse. Tampoco es que esto sea mágico, que en 6 años, o sea, el mismo proyecto del presidente de empezar desde abajo está planteado no para unos 2, 6, 10 años, sino para unos 40, un plazo mediano en el que ya vamos a ver resultados si es que se continúan con las mismas acciones. O sea, por ejemplo, Sembrando Vida no es de que siempre es un árbol y ya en 2 días crece. O sea, es un proyecto al que Ah, se le tiene que invertir y se le tiene que continuar con los demás sexenios. Tenemos que vigilar que estos proyectos no se olviden y se dejan ahí nada más tirados. Pero pues sí, creo que la inseguridad es uno de los puntos débiles de esta administración al corto plazo, ¿no? Seguimos viendo violencia, seguimos viendo desgobernadores que no tienen el crimen organizado. Es más, ahora tenemos más indicios de gobernadores que se ven cooptados por el crimen organizado, que se ven infiltrados, como en Jalisco. ¿podrías dar un El ejemplo? mismo. Ajá. Ahí está, o sea, Alfaro, con el caso este de Giovanni López, acusa de que el narcotráfico o el crimen organizado se infiltró en la fiscalía y ellos ordenaron la represión a los jóvenes. O sea, lo está reconociendo el gobernador, que se le infiltra el crimen organizado. ¿No? ¿Qué más claro ejemplo que ese? O tenemos igual casos ahí en los que se acusa porque pues, no se muestra, y ya ven que el derecho pues privilegia, ¿no? Se acusa a los gobernadores, alguno que otro político de estar recibiendo, de estar vinculado al crimen organizado y que son intocables, porque pues la ley pues te arresta, pero el crimen mata, ¿no? Entonces, ahí vemos ejemplos muy claros de que pues la administración tiene fallas a nivel federal, a nivel estatal, a nivel local, y que es uno de los más grandes puntapiés a los cuales se le puede atacar desde la oposición y que debe ser criticado por la sociedad que se diga consciente. Eso es lo que pienso. Ok. ¿Alguien más? ¿Santiago? Pues
El tema de seguridad, sinceramente, cuando aquí mi amigo Hugo me dijo y me invitó a este espacio para hablar sobre el tema de seguridad, honestamente me emocioné. ¿Por qué me emocioné? Porque el tema de seguridad es un tema que a mí, en lo particular, me gusta mucho analizar, es uno de mis puntos fuertes. Y pues yo pienso todo lo contrario. Sí hay una estrategia de seguridad, sí, sí la hay, pero es insuficiente. Es insuficiente, voy a tocar algunos puntos del por qué es insuficiente. El primer punto que voy a tocar es sobre los programas sociales. Es evidente que pues para eliminar el crimen organizado, la violencia, el narcotráfico en nuestro país, pues se necesita abarcar y eliminar algunos puntos como el tema de la desigualdad social. Entonces, pues por eso, pues nuestro presidente ha implementado la aplicación o llevar a cabo varios programas sociales, lo cual para mí es un punto intermedio, ya que, pues, repito, no, los programas sociales, yo, al menos en lo personal, yo no lo veo como una solución suficiente. En el tema de los programas sociales, ahora de la Guardia Nacional. De la Guardia Nacional, la Guardia Nacional para mí se me hace una mezcla de todo. Ajá. Como sabemos, la Guardia Nacional pues, está conformada por algunos policías federales, bueno, de antes, antes que estaba ex policías federales. Algunos son de militares y hay algunos que pues ingresaron, pero la mayoría son de la policía, de la ex policía federal, y algunos pues no fueron, algunos fueron pues obligados a entrar a esta nueva institución de seguridad pública que es la Guardia Nacional. Eh, y voy a citar lo que voy a decir a continuación, voy a citar por el politólogo David Saucedo, y él nos habla de que la Guardia Nacional pues es poca, como sabemos, pues si no mal me equivoco, ustedes me corrigen si estoy mal el dato que voy a dar. Yo tengo entendido que hay más de 80,000 elementos de la Guardia Nacional, y de los cuales, de los 80,000, 30,000 se fueron pues a la frontera sur, ¿no? Lo cual, pues en ese punto, como sabemos, fueron por cuestiones, pues, ajenos de México, ¿no? Geopolíticas. Ajá, sí, cosas de nuestro vecino del norte. Entonces, bueno, como sabemos, si de los 80,000 elementos de la Guardia Nacional, que eran 30,000 se van a la frontera del sur, nos quedan 50,000 elementos para cubrir una área de más de 1,900 millones de kilómetros cuadrados que tiene nuestro país, pues es totalmente insuficiente, ¿no? No es imposible, ¿no? Es imposible, pues, abarcar tanto territorio con pocos elementos. Y yo entiendo que aún es una institución, pues, nueva. Y otro punto de la Guardia Nacional es que, de acuerdo con fuentes de nuestro secretario de Alfonso Durazo, pues la Guardia Nacional apenas está recibiendo capacitación, lo cual pues todos sabemos que ya lleva más de un año como institución, y pues apenas tener capacitación pues es un punto, pues punto malo, ¿no? Eso serían por el momento los temas que, que, que me gustaría tocar, y, y creo que por el momento es todo. Ahí disculpen si de repente me trabo, es que apenas estoy nervioso por mi primera vez en este espacio. No hay de qué, compañero. Todos nos trabamos, hasta yo, ya, que se supone fue el que empezó con esto y todavía se me dificulta un poco estar hablando en el micrófono. Pero a ver, bueno, continuamos. Carlos o Lugo, ¿quién quiere tomar la palabra? Yo primero, si me molesta, claro. Bueno, yo por el momento con todo lo que han venido diciendo mis compañeros o nuestros compañeros, estoy más en un punto intermedio,
sobre todo porque yo puedo estar de acuerdo con Javier, que esto de los programas sociales definitivamente es una, ¿cómo se dice? Perdón, es una solución a esto del narcotráfico, ¿no? El principal problema es que esto es muy a largo plazo, ¿no? Estamos hablando de que muchos de estos lugares, como para tomar un ejemplo rápido y más cercano, en Santa Rosa de Lima, de donde viene el cártel de Santa Rosa de Lima, en realidad ahí todo está gobernado por el cártel, ¿no? Y nada se mueve sin que diga algo el señor del Marro. Así que sí, es una opción, pero es una opción bastante a largo plazo. Y el problema que yo tengo con la Guardia Nacional, más que nada, es que en realidad lo que AMLO está haciendo es lo mismo que hicieron secciones anteriores, que es militarizar, ¿no? En realidad la Guardia Nacional, si nos ponemos a ver puntualmente, no es nada más que el ejército con otro nombre. Estamos hablando de que se supone que van a ser entrenados por el ejército, con tácticas del ejército, que actualmente tiene altas del ejército, que si no mal recuerdo, me parece que el 85% de los que están en este momento en la Guardia Nacional, aproximadamente, están a cargo de la Sedena, ¿no? Y bueno, creo que es evidente por qué esto es un problema, porque esto a la larga, o bueno, como hemos visto, ha causado que algunos lugares no tengan policía. ¿Por qué? Porque entre tanto militar, lo que pasa es que el gobierno lo que está destinando presupuesto hacia la Sedena, y con los cuales se supone que es para fortalecer la Guardia Nacional, y lo que está haciendo es fortalecer al ejército. Y se supone que el plan para poder volver a poner al ejército en los cuarteles, lo que está haciendo todo lo contrario, le está dando más poder al ejército, ¿no? En vez de que, por ejemplo, pueda utilizar ese presupuesto para poder formar unos policías, un centro de policías, un cuerpo de policías mejor estructurado y profesionales, ¿no? Así que personalmente yo estoy en desacuerdo en cuanto a lo de la Guardia Nacional. Me parece que está haciendo lo mismo que los sexenios anteriores, y pues eso sería de mi parte. ¿Puedo ahí puntualizar nada más unas cositas o esperamos? Esperamos, ¿no? Primero una ronda Vale, de vale. cada quien haga como un planteamiento y ahorita sí empezamos ya la Va, conversación más abierta. sale, Se sale. acaba de unir una compañera, es que va a venir Frida. Bienvenida, Frida, a este espacio. Gracias, gracias. Te comento brevemente para ponerte al tanto. Estamos comentando sobre la estrategia de seguridad y la estrategia de lucha contra el crimen organizado por parte de la 4T. La pregunta Ok. con la que estamos es, ¿hay una estrategia? Si la hay o no la hay en su defecto, ¿está funcionando? ¿Va por buen camino? ¿O qué críticas se le podrían hacer? Ok. ¿Quieres dar tu participación o esperas a que Espero, participe? ¿Ok? espero que participen. Ok, entonces continuamos contigo, Lugo. Va, que va. Bueno, yo, a mi punto de vista, voy a abordar un poquito más el tema en cuanto a un poquito de historia, a cómo se han desarrollado los cárteles a lo largo del tiempo, al menos de las épocas que hemos estado viviendo, ligeramente lejanas o cercanamente hablando. Bueno, primer punto. Y esto va un poquito relacionado en cuanto a la Guardia Nacional, el Ejército o las fuerzas que están ahorita interactuando, participando para poder contrarrestar todas estas fuerzas de, ¿cómo ponerlo? Esas fuerzas que quieren intentar relevar sobre el gobierno, que quieren tener su propio poder. O sea, el crimen organizado, esos grupos criminales, ya sabemos a qué nos referimos. Pues básicamente el cártel, como hemos visto a lo largo del tiempo, funciona casi igual que un ejército. Tienen personas que están al mando, personas que están en un punto estratégico y entre comillas político, encargadas de dar órdenes a las personas que están debajo de ellos, a estas personas que van reclutando o, bueno, entre comillas reclutando, que van sacando de sus casas, que están metiendo a la fuerza, que algunos se unen voluntariamente bajo sus propias condiciones.
¿Y qué tenemos? Estos líderes, incluyendo también las personas que entrenan a estos peones, básicamente, vienen del ejército mexicano. Son personas que han desertado a la nación, porque no encuentro una palabra Al Estado, ¿no? distinta y más cercana a la realidad que desertar, porque eso es lo que están haciendo. Están luchando, están atentando contra la gente de este país. ¿Qué hacen estas personas? Bueno, son personas que fueron adiestradas en el ejército, que tienen tácticas militares, que conocen cómo funciona el mismo ejército del país y que tienen de alguna forma una manera de poder armar a estas nuevas fuerzas. ¿Cuál es el problema? Como hemos visto, y que también ya analizándolo después de bastante tiempo, pues la estrategia de Calderón de luchar contra el narco directamente, fuego contra fuego, pues obviamente iba a terminar bastante mal. Porque si tienes comandantes que eran del ejército entrenando nuevas personas con mismas tácticas que utiliza el ejército, va a ser un 50-50 en cuanto a fuerza. ¿Por qué? Si te estás luchando con las mismas armas que utiliza tu ejército contra personas que están, entre comillas, adiestradas similarmente, es un empate. No puedes luchar contra esas personas. Aquí el problema es ese. No puedes luchar contra tu misma fuerza, con tus mismas tácticas, con tus mismas armas, porque nunca vas a ganar. Y si ellos encuentran una forma de superarte, ya sea utilizando gente, ya sea obteniendo puntos, bueno, obteniendo lugares estratégicamente importantes, controlando ciudades, controlando centros de abasto, munición, combustible, dinero, más que nada, porque ocupan mucho dinero para poder realizar todo esto, y principalmente a la gente. Entonces, si estas personas, ya que están organizadas con una jerarquía militar, una jerarquía, un régimen en tipo militar, tenemos una organización fuerte. Tenemos una organización tal vez no estable, porque pues con que el ejército, o más bien con que las fuerzas federales puedan volver a tomar control de alguno de estos puntos que estas personas tomaron, eso significa también una pérdida para estas fuerzas contrarias. Entonces, lo que estamos viviendo ahorita en Guanajuato es eso. Tenemos un cártel que se fue haciendo fuerte en base al robo de combustibles, en base al cobro de plazas, en base a la venta de droga. Entonces, con el tiempo que no se le dio realmente importancia, empezando con el robo de combustibles aquí al menos en el corredor del Bajío, pues tenemos a un grupo de personas, un grupo entre comillas aislado, que poco a poco se va haciendo fuerte. Está con la venta de gasolina, venta de drogas, como ya mencioné, perdón. Y que lentamente va haciendo nexos con otros cárteles, con otras fuerzas, personas que les proveen estas armas. ¿Cuál es el problema? El gobierno, los gobernadores están involucrados ahí de por medio, porque pues no es tan sencillo obtener acceso a esas personas que te puedan proveer de armas, de suministros, de vehículos con los que estás armando tu ejército. Y eso pues tampoco es barato. Entonces, a lo largo de este tiempo tenemos esta fuerza que se está armando, que se está fortaleciendo. Igual, aprendiendo de las tácticas que tienen estas personas que que abandonan el ejército y empiezan a unirse a estas otras fuerzas. Perdón. Estas personas, pues ya adiestrando cada vez más personas, quieren empezar a tomar control de las ciudades. Quieren empezar a expandir su territorio. Saben en este caso de lo que es Santa Rosa de Lima, aquí en las faldas a las afueras de Celaya.
Empiezan pues, con el cobro de plazas, empiezan con la venta de drogas, los halcones, empiezan a agruparse, ya que van agarrando fuerza, tenemos al otro bando. Perdón que te interrumpa tantito, pero nada más para puntualizar ese punto, para que me quede claro. Sí, claro. ¿Estás diciendo que el fin último de un cártel es ocupar el lugar del Estado? Para beneficio propio. Ok. Sí, entonces tenemos esto. Los intereses de dichos cárteles obviamente van a ser contrarios a los del gobierno que está actualmente en mando de esta región, Guanajuato, por ejemplo. ¿Cuál es el problema? Tenemos por otro lado al cártel de Jalisco Nueva Generación. Aquí lo que ya se ha venido suscitando, lo que ya han habido informes, hay datos que indican que el gobierno prianista de Guanajuato tiene nexos con el cártel de Jalisco Nueva Generación. ¿Cuál es el problema? El gobierno le asegura una fuente de ingresos, una fuente de combustible, un territorio en el cual, entre comillas, seguramente les va a poder dar beneficios a este cártel en base a sus intereses. Entonces, empieza a surgir este nuevo cártel, el Santa Rosa de Lima. Ven que están expandiéndose a una velocidad que no se esperaba, que lentamente y sin darnos cuenta, pues estaban creciendo, estaban dándose a relucir. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Los deja trabajar también a ellos. Y eso es lo que causa la molestia con los del cártel de Jalisco. Y ahora ellos quieren tomar lo que supuestamente es suyo. Y es aquí cuando empieza la pelea entre estos dos cárteles, Cártel Jalisco Nueva Generación y Cártel Santa Rosa de Lima. Cártel Jalisco Nueva Generación, como podemos darnos una idea, tiene antecedentes del Cártel de Jalisco. Estas personas sanguinarias, no recuerdo ahorita el nombre del líder de ese entonces, pero pues obviamente esos líderes también si fueron, no estoy seguro si siguen vivos, si no, cosas de ahí, cosas de narcos, que tienen antecedentes de entrenamiento militar, que tienen gente preparada, entre comillas, preparada, pongamos, para combates con tal de defender sus ideales, con tal de defender sus territorios y priorizar su superioridad ante estos adversarios que han salido recientemente. Y como pudimos ver en el video, tan mencionado y que sinceramente pues a mí al menos me consternó, ver todo ese poderío, entre comillas decirlo, a pesar de que algunos digan que es falso, igual sigue siendo imponente. Esa cantidad de vehículos, todos y cada uno de las personas fuertemente armadas, blindadas. Conociendo un poquito del tema, fácil puedes decir que eso no es barato, fácil puedes decir que eso no es ni siquiera nacional y que entonces se nos avecina un problema bastante grave. Un problema que, a mi parecer al menos, retomando los puntos en relación a las debilidades de la Guardia Nacional, en relación a las debilidades de la Guardia Nacional y las acciones que se han tomado últimamente para organizar a estas fuerzas, consideraría que entonces tanto el Ejército Nacional como la Guardia Nacional estarían sobrepasados. Como reitero, reconociendo ligeramente en cuanto a tema de armamentos y cómo es que los consiguen dinero y movilización, sinceramente considero que entonces nuestras fuerzas nacionales estarán sobrepasadas. Ok, Frida, te escuchamos.
tu opinión sobre la estrategia de seguridad de la cuarta transformación del gobierno de la 4T. ¿Fallida, Este, exitosa? yo creo que hay algo que hablaban, ¿no? De la Guardia Nacional. Es, es este cuerpo militar de élite para combatir la violencia en México, conformado pues de la Policía Federal, Naval y Militar, ¿no? Yo creo y que las encontramos en la calle, ¿no? Que están técnicamente de la mano o acompañados, pues, o cerca de la ciudadanía. Yo creo que el problema es que las Fuerzas Armadas del país están hechas para la guerra, ¿no? No para la seguridad pública. Entonces, ahí empieza algo deficiente. Comentaba también Lugo, Alessandro, este, sobre si rebasa o no estos cárteles en cuestión armamento, a lo que es en sí la Guardia Nacional. Muy probablemente sí, ¿no? Pero no tenemos que olvidarnos también de los grupos élites que tiene la CEMAR, que tiene la Sedena, entre ellos están las FES de alto mando, están los GAFES, que si bien no son grupos con gran número de personas, sí son grupos élites que si bien pueden tener o combatir de una manera más eficiente el narcotráfico, y que al final del día sí están hechos, o sea, son fuerzas armadas hechas para la guerra. En cuestión, y a mi gusto, en la Guardia Nacional sí queda debiendo técnicamente si la lucha es en contra del narcotráfico y queremos utilizarla para combatir la violencia que hay o que el narcotráfico está generando en las calles, no, no veo mucha funcionalidad de la Guardia Nacional y repito, o sea, me parece que la Guardia Nacional es el cuerpo militar para combatir violencia en México, pero al final del día son fuerzas armadas, ¿no? Y están hechas para eso, para la guerra, no para una seguridad pública. También lo dijo el año pasado Andrés Manuel, ¿no? Que ya no hay guerra contra el narcotráfico, que él no, refiriéndose a no va a haber lo que hubo con Calderón, ¿no? Que fue ver al ejército en las calles, pero sí vemos una Guardia Nacional conformada por esto, ¿no? Por Policía Federal, Naval y Militar, que al final del día termina siendo, si bien no lo mismo, pues algo bastante similar. Y que deja, para mi gusto, mucho que desear en cuestión en entrar a ciertos territorios en donde sí, en donde no puede entrar la Guardia Nacional, en sí, a qué se va a dedicar la Guardia Nacional, ¿no? Yo creo que sigue habiendo uh, esta confusión, me parece, de no saber a qué se está dedicando la Guardia Nacional, si bien a la violencia que genera el narcotráfico o un combate a las bandillas que hay en cuestión a la toma de mercados, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa mucho aquí en Guanajuato, ¿no? Que es una guerrilla interna sobre bandos por mercados X, que en la colonia natal venden cocaína, cristal y un pleito por mercados, ¿no? Entonces, la Guardia Nacional viene a solucionar estos problemas, viene a erradicar la violencia de estas guerrillas internas dentro del estado de Guanajuato y se va a localizar o se va a enfocar a terminar ese tipo de violencia o a qué se va a encargar la Guardia Nacional, ¿no? Porque no creo que para la seguridad pública sea conveniente. Ok, bueno, ahora sí, abrimos micrófono, empecemos la discusión. Y me gustaría empezar con varias observaciones, ¿no? En primer lugar,
Y más que nada, creo que son preguntas las que creo que hay que tener en claro. Primero, retomando lo que decía Frida, la Guardia Nacional, ¿cuál es realmente su función? Hay algo que se supone que es cumplir funciones de seguridad y su propósito es salir de las calles. Pero realmente, ¿qué es lo que la diferencia del ejército en estos momentos? Los que son de Guanajuato saben o habrán visto, pues que están cumpliendo las mismas funciones del ejército. No se nota realmente una diferencia sustancial. Eso como una observación creo que sería una pregunta que habría que aclarar, ¿no? ¿Cuál es la verdadera función de la Guardia Nacional? Pero bueno, a tu argumento, Javier, te preguntaría, ¿crees que México, crees que con programas sociales realmente se pueda atenuar las causas de raíz de la violencia? ¿No crees que en parte también es algo cultural? O sea, yo reconozco perfectamente que sí, que muchas de las personas que toman las armas son por razones de hambre, porque no tienen más alternativas, pero en gran parte creo que somos herederos de una cultura sumamente violenta. Una autora, es una socióloga, si no mal me equivoco, déjenme consultar bien el apellido, Sayak Valencia, usa un concepto muy bueno que se llama capitalismo gore, ¿no? Y explica cómo a través de la construcción de la masculinidad mexicana, a través del machismo mexicano construido en la posrevolución, se construye el machismo mexicano posrevolucionario se construye a través de la violencia. Entonces, es a través de las demostraciones violentas, con lo cual se demuestra la hombría en una condición tercermundista de pobreza y de raza, donde la raza no se es blanca, ¿no? Entonces, hablamos, así les digo, citando a esta autora, de un problema cultural que no únicamente obedece a lógicas económicas y que en este caso no veo yo que el Estado esté haciendo algo por atenuarla. O sea, sí hay un esfuerzo desde otras instituciones para hacer una crítica a esta construcción de la masculinidad, pero yo no veo esa crítica, yo no veo ese trabajo por parte del Estado. Y creo que es una de las cosas que se deberían atender para frenar la violencia en general. Ojo, no el crimen organizado. Creo que el crimen organizado es otro tema, por eso hacía esa diferenciación en un principio. Segunda, la estrategia, tomando en cuenta que la estrategia del gobierno, como decíamos, en base a programas sociales, sembrando vida, becas, construyendo el futuro y todo, le apuesta a un desarrollo económico que a la larga evite que la gente, o ofrezca a la gente otras alternativas aparte de unirse a los negocios ilícitos. Pues bueno, si apuesta al desarrollo económico, pues hay que aceptar que el desarrollo económico en México se va a ver frenado por lo menos 10 años, a lo mejor hasta más, con la pandemia. O sea, eso hay que reconocerlo. La recesión que plantean muchos economistas que se va a vivir en México, pues es la peor en 100 años. O sea, yo creo que una estrategia que siga apostando a que con el desarrollo económico en unos 6, 7 años se va a poder atenuar la violencia, pues debe replanteárselo, tomando en cuenta la situación económica actual del país. Por otra parte, sí, la pregunta creo que se hacía, bueno, voy a pasarme ahorita eso, o sea, se agrega contrapunto y lo voy a ir más adelante. A Santiago, criticas que que la Policía Federal haya integrado el grueso de la Guardia Nacional. Pero pues si no, ¿de dónde, no? ¿De dónde podemos sacar integrantes de la Guardia Nacional? ¿Cuál podría ser otra alternativa si no queremos que este cuerpo quede integrado por grupos ya existentes? Y sobre su preparación, pues yo pienso que pues es normal que se sigan preparando. Pero bueno, ahorita ya discutiremos eso, ¿no? Pues espero que lo discutamos más a fondo. Y me parece también un poco exagerado esto. ¿Cómo se llama el politólogo que citabas? David Saucedo. David Saucedo, que habla de repartir la Guardia Nacional, los 50,000 integrantes por el resto del país. Bueno, si vemos los datos, la violencia en el país está focalizada en puntos muy específicos. O sea, viendo las cifras que salieron de enero a junio de asesinatos dolosos, vemos, por ejemplo, en Yucatán solamente mataron a 24 personas en medio año. Entonces, pues sí es como un poquito, o sería exagerado tener la Guardia Nacional en un lugar en el que no es necesaria y en el que, al contrario, podría traer más problemas, como pasó precisamente en el sexenio de Calderón al sacar al ejército a las ciudades,
pues no tendría lógica tenerlos ahí. En cambio, pues tenerlos en los puntos focalizados, pues no son tantos. Realmente son muy muy pocas las ciudades. Si hablamos, podríamos nombrar la Ciudad Juárez, Manzanillo, se me fue el nombre, Progreso, que se llama un municipio en Celaya, Quintana Roo. Exacto, y la zona, del Bajío. Laja Bajío, Celaya, Irapuato, León, Salamanca, donde está focalizada la violencia. Entonces, pues también no creo que tuviera mucho sentido que la Guardia Nacional estuviera pues esparcida por todo el país, ¿no? Creo que esa no creo que sea una falla propiamente de la estrategia de seguridad. Pero una de las cosas que más me llama la atención es precisamente de Lugo, su punto primero de plantear al cártel, al crimen organizado, como una amenaza a la seguridad nacional. ¿Realmente es una amenaza a la seguridad nacional? ¿Realmente es una amenaza al Estado mexicano? Cuando les mandé la pregunta para el tema, no sé si notaron que hacía énfasis en una palabra, epistemología. La concepción sí ha cambiado la lectura epistemológica a la violencia en México a partir del sexenio de Andrés Manuel. Nos queda muy en claro cómo fue el sexenio de Calderón y lo diferenciamos todos porque sacó al ejército a las calles. Pero también hay que notar que durante el sexenio de Calderón se hace mucho énfasis en que los cárteles de la droga eran una gran amenaza para México y que había que frenarlos en seco, que eran muy poderosos, que tenían muchas armas y que había que intervenir y había que hacerles la guerra y había que matarlos, en pocas palabras, para acabar con esa enfermedad. Y esa ha sido una lectura epistemológica. Hay un autor, Javier, no habías comentado, ¿no? Que ya habías leído ese libro de Zavala. Pero los que estuvieron conmigo en la facultad saben que fue uno de mis libros de cabecera en una de mis investigaciones de final de semestre, que es este libro de Osvaldo Zavala, que se llama Los cárteles no existen, donde hace una crítica a cómo esta historia de los cárteles como la gran organización todopoderosa que es jerárquica, que tiene una cabecilla y que tiene mucho armamento y mucho dinero y es una amenaza para México y pretende usurpar las funciones del Estado, es falsa. O sino que es falsa, pues por lo menos sí hay que criticarla, porque es una lectura que viene desde el Estado. Y cita a este señor, a este sociólogo, Bourdieu, ¿no? Que dice que Bourdieu habla de esto, de cómo el Estado construye relatos desde su omnipresencia para explicar historias. Y esos relatos que esparce el Estado no deben ser admitidos del todo, porque a la vez disuelven otras cosas que al Estado le conviene. Y hablábamos precisamente de Alfaro, hace un momento lo mencionó Javier, que dijo que se le metió los narcos en la policía, el fiscal, y que ellos habían tomado a los muchachos. Pues a mí me suena más que él era el que los había detenido. Esa cuestión con los jóvenes suena más como una persecución política, que de haber desaparecido los chavos, él iba a decir que fue el narco y se lava las manos. No hay que olvidar que el caso de Ayotzinapa fue similar. La verdad histórica de Murió Karam dice eso, que fue el narco quien mató a los muchachos. Y desde entonces el narco ha sido el gran culpable de muchos crímenes en los que el Estado es absuelto. Cuando en realidad, si vemos desde años antes, y citando lo que decía luego, viendo un poco de historia de cómo han crecido los cárteles, pues vemos que no eran la gran cosa en el siglo XX, sino que realmente eran lo mismo que el Estado. Y el Estado absorbía muchas de las funciones que hoy en día se le atribuyen a los cárteles, tales como el control de las drogas. Entonces, creo que esa es una buena pregunta. ¿Realmente el cártel, y ahorita con este video que vimos, ¿realmente los cárteles son una amenaza para el Estado mexicano? ¿Podemos considerarlos como tal? Y de ser así, ¿cómo debemos combatirlos? Sabemos que están ahí. Ya vimos que el supuesto cártel de, ¿cómo se llama? Nueva Generación tiene armamento y todo. Bueno, además este video, que en mi opinión es propaganda. Es un video propagandístico y hay que reconocerlo como tal. Sí que tiene poderío, sí que tiene armas de grueso calibre, pero el video es propaganda. Tuvo como función infundir miedo y lo logró. En base a esto y en base a lo que sabemos, en base en, ¿cómo nos regañaban? ¿Cómo se dice? Con base. Con base, perdón. Sí. Con base en esto, ¿podemos decir que representan una amenaza? ¿Son una amenaza? ¿Debemos frenarlos de manera bélica? Todos decimos que no, que hay que evitar lo que sucedió con Calderón.
Y sí, efectivamente, yo también soy muy crítico con el hecho de que Andrés Manuel, y yo por eso lo apoyé, porque en su campaña él hablaba de desmilitarización. Lo que estamos viendo hoy es el ejército en las calles. Y digo, ok, no se puede sacar de un día a la noche. Hago esa pregunta a los de Guanajuato. ¿Ustedes aceptarían que para mañana, por un plumazo, se retirara a todas las tropas del ejército y de la Guardia Nacional de las calles? ¿Y que la seguridad pública quedara a cargo únicamente de la policía municipal? No. No. Y que por otro, rescato esto, ¿quién lo dijo? O creo que fue Carlos, o si no, o que dice, que pregunta, ¿no? Bueno, que hace la señal, que puntualiza, pues, que la militarización continúa. Y creo que ahí tiene razón. A pesar de que en la retórica se diga que en 5 años la Guardia Nacional va a salir de las calles, creo que sí hay que señalar que el presupuesto está orientándose al ejército, que las policías municipales están siendo abandonadas e incluso están siendo desechadas. Y si nuestra apuesta es en que en algunos años el ejército salga de las calles, pues entonces, ¿quién va a cumplir la función de seguridad pública? Si hemos desarticulado a las policías municipales, ¿o las vamos a construir de nuevo? Y si lo vamos a hacer, pues porque espero por lo menos ver en el presupuesto del 21 que se invierta una fuerte suma a las policías municipales, que seguro no va a ser, estoy seguro que no va a ser. Sí, mira, perdón, déjame puntualizar porque, por ejemplo, una cosa de lo que pasa es que no solo la Sedena o no solo el gobierno federal está manteniendo al ejército como tal, sino que también el mismo gobierno municipal o estatal tiene que cortar parte de su presupuesto para poder mantener a la Guardia Nacional. Sí, para Entonces, mantener. ¿de dónde quiere sacar para poder crear un cuerpo policial que sea profesional? No, y por otra parte... No, pero hay que puntualizar, ¿eh? O sea, son los gobiernos estatales que requieren o que solicitan la presencia de la Guardia Nacional los que destinan parte de sus presupuestos a este organismo, o sea... Pero tampoco por el federal ¿no? vemos un esfuerzo por fortalecer las policías municipales. Permiten precisar. No, Sí, es que sí, empieza, me picaron el nervio. Entonces, ¿no? Sí. Para seguirle sobre eso. Sí. En el primero de los programas sociales, si pueden atenuar las causas de la violencia. Bueno, yo creo que es muy difícil exigirle a un gobierno de cambio, o sea, porque verdaderamente está orientado hacia otro lado que no es la derecha, en su generalidad, claro. Acabar con 30, 40 años de corrupción, de destrucción del campo, de la industria. O sea, pedirle en un sexenio que se levante todo lo que se cayó. No tenemos las instituciones, no tenemos la infraestructura, no tenemos la una ventaja económica que se tenía en en los años dorados, ¿no? Entonces, por ahí creo que es muy difícil. Los años dorados. Y si la apuesta, ¿perdón? Los años dorados, ¿te refieres a la época del PRI? Sí, claro. Y aunque le pese, compañero, aunque le pese. Sí, aunque te duela, ¿no? O sea, es muy difícil. Toda la industria está caída, el campo está abandonado. O sea, digo, no somos autosuficientes en materia alimentaria. Y ya no lo vamos a hacer. O sea, con el Discovery, pero con el TEMEC ya no lo vamos a hacer. Bueno, yo espero que se vaya fortaleciendo, digo, porque podríamos tomar la vía difícil como Venezuela de aislarse del mundo y empezar de adentro, pero pues no creo que le convenga a nadie, ¿verdad? Pero bueno. Tenemos un vecino importante. Sí, bueno. Que no, entonces, nuestro vecino no nos va a dejar. Bueno, y entonces es un proyecto obviamente a largo plazo y se está planteado desde hace 2 sexenios, desde que Andrés Manuel puso eso en la mesa y dijo, así se combate el narco. O sea, esa es una forma, ¿no? Yo no digo que sea la única ni la mejor, pero eso es una forma y yo coincido completamente con ello. O sea, crear la industria, empezar desde abajo, es sumamente difícil, pero México así vive, ¿no? De subidas y bajadas y más bajadas que subidas. Bueno, después me preguntaste... sí, del machismo, ¿no? Del machismo y la violencia intrínseca del mexicano, de posrevolucionario. Violencia cultural, más que nada. Ajá. Sí. ¿No? La raíz cultural de la violencia, sí. Pues sí, o sea, hay un problema en la narcocultura, en la educación. Es que es la cosa, no hay que hablar de narcocultura. Creo que el decir para empezar, pero ya es que ya dijimos aquí varias interrupciones. Sí, claro. No, es que yo creo que hay que separar eso. No podemos hablar de una narcocultura, porque el hablar de narcocultura es el mismo argumento facilón de decir que la culpa de los feminicidios es del reggaetón.
que la culpa del narcotráfico es de que hay una cultura del 500 balazos, de las series, de todo esto. Eso no es cierto. O sea, hay una violencia intrínseca anterior a la época de los narcos. Tú ve a las comunidades, escucha las historias de cómo era México, del México bárbaro. Y bueno, no es difícil, ¿no? De ver que en los 70s, en los 60s, pues en los ranchos, en el México rural, los problemas se resolvían a balazos. O sea, Por supuesto, pero la época o sea, hay una históricamente diferencia, o sea, hay y una yo no estoy violencia diciendo y que no sea podemos culpar al necesariamente narco. de No, esta, pero de esta yo creo una que idea. raíz sí existe distinta una y narcocultura, no lo puedes negar. No, O sea, Sí, no, sí, o sea, yo es un creo que, factor, y es un no es una factor, claro. narcocultura, es una cultura neoliberal. Y se extiende No, en bueno, la a ver. narcocultura. O sea, es una quesos caras. suma, porque No, es suma. una de sus facetas, claro, pero, o sea, es un factor y eso no me lo pueden negar, o sea, yo me niego a aceptar que es un factor. hay una idolatría, tienen sus símbolos, o sea, tienen Tiene los ciertas símbolos, tiene Sí, líderes, o sea, tiene que se ídolos, lo meten. acepto, tiene pero mi punto es, esta narcocorridos, tiene narcocultura, series, no, los tratas ajá. como si fueran superestrellas, hombre. Sí, claro. No, sí, pero eso no creo que sea un factor de la violencia. Yo creo que es un No, retrato pero de... es No, no es un algo que factor suma. de la violencia, pero sí es importante recalcar que, no sé, retomando, por ejemplo, a este grupo delictivo, los Ay, Zetas. no, sí, espera. No, sí. Los Zetas no buscaban una aprobación social, ¿me explico? Cuando estaba este grupo delictivo, era el más sanguinario y le importaba lo que pensara la gente, nada, ¿no? Ahora vemos cárteles como los ya conocidos y los que están teniendo fuerza ahorita en Guanajuato, que sí buscan una aprobación de la sociedad. Y la sociedad aporta a romantizar, que les regalen despensa, que estén pues a Que los expensas. quieren Te hacen considerar publicidad. salvadores. Ay, pero Sí, si lo exacto. romantizan, yo no creo. Sí, o sea, sí hay una en algunas romantización, regiones sí. claro. O sea, en Y algunas una regiones sí. justificación, Creo que hay una pero creo que justificación. solo en ciertas partes. Pues yo no voy a generalizar, México es un mapa con diversos colores, No, pero o sea, sí hay incluso en las algunas zonas unas controladas por el comunidades, narco. o por ejemplo, en la pandemia Es estamos que, por viendo ejemplo, ajá. cómo tienen un mercado, un clientelismo, que eso es intrínseco, yo diría al mexicano, de ir a sacar despensas y la gente, ¡ay, qué bueno es el narco! No digo que esa gente de la No. comunidad, pero sí de otras partes yo he visto, incluso de aquí, o sea, no, aquí no dan despensas, pero de que se ve en Facebook o en plataformas donde sale, está entregando despensas, ay, bueno, por lo menos les ayudan, ay, es que el Sí, ¿no? gobernador no los Sobre todo ayuda, porque pues también le hay invierten. una justificación, o sea, hay un respaldo en ese punto, pero bueno, ese no era el tema al que yo iba, ¿no? Yo iba, bueno, preguntaste también sobre la Guardia Nacional de los efectivos. Primero una corrección, ya no son 80,000, creo que son 104,000 más o menos. Y bueno, sí, son pocos. La Policía Federal tenía alrededor de 35,000 elementos, o sea, es el triple casi de lo que tenía la Policía Federal, o sea, no pueden decir que es poquito, la Pero Policía yo creo Federal que era una cosita. el que haya efectivos, creo que a la larga, o sea, no es muestra de nada. O sea, la pregunta de cuántos haya, al final creo que es un factor, pero la pregunta sigue estando ahí. ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la diferencia entre Guardia Nacional y Ejército? Claro, hay En los hechos, una en los diferencia, hechos. sí. Bueno, a ver, retórica, Yo hay no una lo diferencia entiendo, sí. grande, ¿eh? No, Hay una diferencia grande. Que los efectivos que están dispuestos del Ejército, Marina, Fuerza Aérea, no sé qué tengo con esa palabra de Mariana, de Marina, Fuerza Aérea, son, ¿te acuerdas, compañero? bueno, son especializados en cómo se debe tratar los asuntos de la población civil, o sea, no son estos bárbaros militares, y me disculparán por la palabra, pero o sea, bárbaros que era un robo, era un acto del fuero común y lo Y trataban como fusílalo. viles delincuentes, ¿no? Sí, exacto, que daban tiros de gracia. O sea, son elementos que tienen una cierta preparación para atender a los problemas del fuero común, a los delitos. Eso en la retórica. Que no, sí, retóricamente no te son dije. policías. No, La no, no, verdad, no, no son pero policías y tienen son una bastante preparación, o sea, y bueno, Sí, pero, o sea, tan eso solo que lo que decían comentaba ahí, Frida, o sea, ¿de lo que qué? comentaba Frida, Ajá. ¿para qué se supone que está el ejército? Para defender al país. Y como defiendes al país, pues matando. No, No es cierto, no es unas cierto. unidades Pero eso es hechas ante para un enemigo matar en externo, guerra, Ajá, son eso es hechas ante el para enemigo no guerra. es un externo. enemigo No externo, son yo hechas creo que Sí, o sea, para la estar en guerra, la hay calle. para que la guerra. Es la reconocer, verdad. sí.
No, el ejército es para la guerra. Para la Y fue un guerra. error sacarlo, pero no puedes decirle ahora con un nuevo presidente, nada más mételos. O sea, lo que hizo primero, y muy importante, No porque estoy eso no se diciendo que tenía. los meta. ¿Cuál Sí, es el sí, sí. problema de No, la no, no. Guardia Yo, Nacional yo, yo que no se compartiría que no fortalece deben la estar en las policía? calles. Pero, No, o sea, o No sea, deberían, a pero ver, están. Y ahora primero, el problema es primero, sacarlos. lo más importante es que el presidente y el Congreso, con mayoría de izquierda, dijo, bueno, le dio un marco legal al ejército que no tenía uno, estaba violando la Constitución al estar fuera de los cuarteles ¿Y en es tiempos de bueno que paz. tenga un marco legal para Primero estar hay en las que calles? dárselo, o sea, mínimo, no hay que ser cínicos y tenerlos violando la Constitución. O sea, no, pero entonces, políticamente ¿por es qué en vez de correcto. tomar la Constitución como un compromiso, lo ves como un obstáculo? No, no, Perdóname, no, pero es así un moverla a compromiso. tu Y antojo. Ah, bueno, sí, a no, ver, no creo que ahí sea un la obstáculo. No creo que no iniciativa haya en la cual le daban suficiente. un marco legal a la Guardia Nacional también plantea que en 5 años se metan a los cuarteles. ¿En qué sí estoy de acuerdo con ustedes? En que no se está fortaleciendo la Policía Federal y estamos ahí ante No una Policía crisis, Federal, las porque, municipales, digo, a las las policías policías municipales, municipales. perdón, No, sí, no. sí. Bueno, pero policías civiles. Por ahí va, a la Estamos ante policía. una crisis en la cual la Guardia Nacional, y miren, a esto apuesta, o bueno, es lo que yo creo que apuesta, no a fortalecer una nueva Policía Federal o las policías municipales, que yo no he visto que se desintegren, incluso yo los he visto, o sea, con nuevo No se equipo, desintegran, pero lo ¿no? están matando. No, no les dan equipo. Bueno, Perdóname, es pero allá Creo que en ahí, el Guanajuato, ¿no? Y norte no ahí en el existe. Bajío. Sí, pero En el aquí en el norte no sur, o sea, en el existe. sur yo las he visto con nuevo equipo, con nuevos, ¿no? Nuevos elementos. Pero lo que se debe, bueno, lo que están apostando es a que la Guardia Nacional vaya siendo relevada por no una guardia militar, sino una guardia civil como la de Estados Unidos. Y para ello se requieren de nuevos suscripciones y de este cuál guardia entrenamiento. civil de Estados Unidos? O sea, una guardia civil, la de Estados Unidos, la Guardia Civil, la Guardia Nacional. No, la Guardia Nacional son militares. No, no, no. Sí, es No, la la Guardia Guardia Civil, la Guardia Nacional. Civil. La Guardia No, la Nacional Guardia Civil está conformada por Policía Federal, Naval y Militar. No, bueno, la americana y la americana son militares. Y en la mexicana también. O sea, hasta el momento, en los hechos, son militares. Perdón, Estados Unidos, de la Guardia Civil Española, sí, sí, ahí tenían Ah, la confusión. O sea, Sí, lo que están apostando es porque estos militares, estos efectivos que son especial, bueno, ni siquiera sé si todos, ¿verdad? Son especialistas en el tratamiento de problemas de fuego común, vayan siendo relevados por una Guardia Civil. O sea, en primer momento hubo ahí una contradicción porque se planteó que la dirección de esta guardia fuera civil. Y en mero momento se cambió y tenemos una guardia dirigida por exmilitares o militares en jubilación, pero, o O sea, sea, al fin y al cabo militares. podrías decir que la Guardia Nacional es como la transición, vaya, su función es transitar de la militarización plena Claro, del calderonismo. por eso no estamos viendo una disminución en sus elementos, sino al contrario, y también no estamos viendo que se han abierto bases, o sea, ya tienen 81 bases distribuidas en las zonas que son primordiales para estas situaciones, ¿no? En el Entonces, centro, en el ajá. sur, en el norte, o sea, luego lo que Pero decían entonces la eso de que misión, fueran ajá, dispersos a ver, que fueran ajá. dispersas, pues yo no lo comparto. O sea, ¿qué van a estar haciendo en Oaxaca cuando en Guanajuato son necesarias? ¿Qué van a estar haciendo en Chiapas cuando en Yucatán son, bueno, las requieren? O sea, en la frontera, pues por problemas geopolíticos. Pero lo que sí se está haciendo, y eso me parece una estrategia correcta, es poner bases que bien distribuidas, con el alcance para que respondan efectivamente a los problemas a tiempo, en el país, o sea, y en las zonas de mayor riesgo. Eso es lo que se debe hacer, aumentar sus elementos y que estos elementos nuevos, entrenados y que toman un tiempo de preparación, creo que alrededor de 18 meses o 8 meses, no recuerdo bien el dato, pues sean civiles. A eso es a lo que se debe aspirar, no formar un nuevo cuerpo militar o una policía federal corrupta o no, esas estrategias no me parecen correctas. Bueno, eso respecto a esos dos puntos que me preguntaste. Entonces, bueno, como observación, ¿no? Y no sé, los compañeros de Guanajuato, si podrán confirmar o a lo mejor en su defecto, pues decir, no, no es cierto, ¿no? Pero yo lo que yo veía es que la Guardia Nacional es en los hechos militares, cumple las funciones militares y en muchas ocasiones, y eso te lo digo de primera fuente, era muchas veces la Guardia Nacional o al menos elementos vestidos con uniformes de la Guardia Nacional quienes continuaban cometiendo estos crímenes, estas violaciones de derechos humanos, como es
las detenciones forzosas, como son ejecuciones extraoficiales, que muchas veces, y que la gran mayoría, vuelvo a lo mismo, se le atribuyen al narco. Y se va ¿Y a decir, tiene fue el narco. registro? O sea, ¿hay No, o sea, por eso te digo, registro no, así no, no, o sea, periodístico? no, o No sea, hay no, datos de... obviamente, Digo, porque digo, me en el parecería periódico, no, terrible, ¿eh? espérame, por eso te lo estoy diciendo. En los periódicos, todo, o sea, fue de un cártel, tal cártel justició a tal otro. Pero yo te lo Bueno, digo de pero a ver, primera por mano, o ejemplo, sea, te lo Reforma, que digo de ahorita está primera mano. crítico, le serviría mucho No, ese tipo de porque vuelvo a lo notas. mismo, no, no le serviría, porque vuelvo a lo mismo. Al Claro, final Andrés Manuel hablamos está de una matando construcción gente, digo, un gobierno de izquierda epistemológica. está matando. Hablamos de una construcción Como todos. epistemológica donde se culpa al narco de los crímenes cometidos por el Estado. Y ojo, El gobierno. no, el Estado. Porque y hay que Bueno, a ver, diferenciarlo, porque por ejemplo, yo culpo, y ahí sí discrepo totalmente con lo que decía Lugo. Yo creo que en todo caso, sí, yo creo que estos grupos, estos supuestos cárteles, más bien son como los grupos al servicio de ciertos grupos del Estado. Que hay que entender el Estado y hago esa diferenciación, Estado y no gobierno. El Estado es muy amplio y tiene muchas instituciones, tiene muchos niveles y este Estado está fragmentado. Es un Estado que es gracias, y ahí sí a lo mejor Santiago va a discrepar con que eso sea bueno, pero gracias al gobierno de Andrés Manuel, pues se está volviendo a centralizar un poco de un Estado que estaba regado por todos lados y donde se habían formado diferentes grupos fácticos. Y yo culpo principalmente, y eso no es un secreto para nadie, que para mí el mayor responsable de la violencia en el Estado es el desgobierno de Diego Sinue. Y en especial de este señor Samarripa. Sí, de los desgobernadores. Ya desde antes, De los no, y del desgobernadores, fiscal, claro. yo aquí culpo al fiscal, en caso de Guanajuato en específico, al fiscal. No, pero no solo de Había Guanajuato, o sea, ya hay, o sea, desde tenemos ahí antes, este video, respecto a este video, o sea, ¿cómo me dicen que entran esos equipos, estas armas, estos vehículos? ¿Cómo entraron los vehículos y las armas que hicieron el culiacanazo sin que los gobernadores supieran, sin que las aduanas, sin que las fronteras, sin que todos estos oficiales, y por burócratas, ejemplo, y políticos se en este enteraran? caso O está sea, esta pregunta, o sea, el narco es pero tan poderoso que ya corrompió y se infiltró en todas las organizaciones del Estado, que se infiltró en las aduanas, que tiene comprados a los gobernadores y todo esto, o por el contrario, el Estado se ha beneficiado históricamente de este negocio, sectores del Estado se benefician de este negocio y son ellos los que lo permiten, son ellos al final los maestros y son los que siguen poseyendo el poder político, que no le han cedido a los cárteles. Me llama la atención mucho algo que decía Frida, que decía que la Guardia Nacional en Celaya, en los hechos, está en una especie de guerrilla contra pequeñas banditas que se encargan de los negocios, ¿no?, ilícitos, de las famosas plazas. Pero que dices, en los hechos son banditas, ¿no? Son como pandillitas que venden en ciertas colonias, que venden en ciertas zonas. ¿Qué es lo que ha mantenido es que, por ejemplo, te puedo decir que Celaya en casos graves de violencia son contados y fue lo del, no me quiero equivocar, 21 de junio me parece. El sábado. No recuerdo. Pero no ha tenido tantos eventos así. Lo que pasa es que ahora, yo puedo decir que cerca de donde vivo, jamás en mi vida he hecho balazos y jamás en la vida habían asesinado a una persona, y cosa que pasó este año, ¿no? Y cosa que me decían mis amigos, de que en mi colonia jamás había pasado esto. Yo vivo en la Alameda, o sea, ya ni nos vamos por calles o colonias fifís, a colonias que tenían como más pleito, ¿no? Que de antaño, no sé, como lo quieras ver. Ya en general, el problema en Celaya, y lo voy a hablar en cuestión a mi municipio, es eso, es que se siente el problema de la violencia porque ya más a menudo están estas plazas en tu colonia de gente que vende cristal, gente que vende cocaína, y empieza esta guerrilla, con las personas que se empiezan a meter al mercado que no le corresponde y empieza a haber este conflicto, y entonces es ahí donde entra en función un poco la Guardia Nacional, ¿no? Que yo he visto, porque en sí la Guardia Nacional no ha fungido como en un sector de seguridad pública, o sea, no es como que tú veas a la Guardia Nacional dando vueltas por tu colonia esperando a ver cómo probablemente lo podría haber hecho un municipal, ¿no? Que lo encontrabas en las calles. No, muy raramente. Verlas dando rondines. Muy raramente,
pero, por ejemplo, las ves en zonas específicas, las ves en la Alameda. Yo, en mi vida, jamás he visto la Guardia Nacional por las calles donde vivo. O en calles más conflictivas, perdón, como el Emiliano, no sé, que es donde, no sé, puedo decirte. Pero sí las he visto, sí, pero en la Alameda. O sea, en lugares, las fuentes, ¿no? Que es donde hay bares y donde se concentra cierta parte de la población que está bien, o sea, que no O sea, necesita. aguardando las debidas proporciones, pero podríamos decir, la Guardia Nacional sigue estando al servicio o protegiendo al capital. O sea, sigue cumpliendo. Bueno, a partir de esto les hago una pregunta, ¿no? En específico a los compañeros los otros 3 compañeros, aparte de un servidor, que viven en Guanajuato, que viven en esta situación. ¿Ustedes confían en la Guardia Nacional? No del todo, Tal sinceramente. vez. O sea, sí hay. eh, es que vamos a esto. O sea, y lo hablamos en algún momento en el callejón, Mane, de no es lo mismo que metas a los militares o a la Marina en Celaya a que las metas a la calle en Ciudad de México. O sea, hay gente, y no es lo mismo que metas a la Marina a Santa Rosa de Lima a que la metas a Celaya y la veas en las calles, porque la gente no los quiere. Porque en Santa Rosa de Lima la gente no quiere a la Marina, la gente está bien, la gente se siente segura en ese pueblo. Pero nos vamos a Celaya y en Celaya el pueblo se siente desprotegido, se siente incluso con temor de la policía municipal. No te voy a hablar de la Guardia Nacional, pero sí se sentía que no había una seguridad de parte de la policía municipal. Entonces, si tú sacabas a la Marina o veías al militar en la calle, la gente tenía otra reacción. La gente, los celayenses como tal, sentían mayor seguridad. E incluso en el conflicto que hubo este sábado, te digo, a mí me agarraron de Cortázar para Celaya, entonces fue un transcurso de no ver que no haya nadie, que no te bajen del carro para que luego lo quemen. Entonces, ya cuando vimos pasar a la Marina y al ejército, fue el, ok, ya están aquí, ya nos sentimos mejor. Así se sentía. Entonces, si tú, depende mucho de dónde y cómo de dónde saques el ejército, ¿me explico? Y sí, o sea, técnicamente es eso de, no va a ser lo mismo que saquemos a la Marina, al ejército, a las calles en Santa Rosa de Lima, a Celaya. O sea, Pero siendo concretos, en Celaya, comparando instituciones, ¿con qué institución te brinda más confianza? ¿La Guardia Nacional, el Ejército o la Marina? ¿O hay una diferencia realmente en la percepción de confianza y seguridad entre el Ejército y la Guardia Nacional? es que, por ejemplo, siento que es este problema de no sabemos o no entendemos qué funge la Guardia Nacional. No sabemos si son los mismos, o sea, la gente en general. Te puedo preguntar si vas y le preguntas, oye, la Guardia Nacional, ¿quiénes son? Te pueden decir incluso que son los municipales, pero ya con otro Con armamento. su brazalete, ¿no? De la G, que dice GN. Y ya. Con otro Los del outfit casi. KT. No, ni siquiera es otro outfit, nada más es el brazalete, que sí, GN, y esa es la Guardia Nacional. Con tenis. Entonces, entonces es esta problemática que probablemente, o sea, imagínate, pudiera ser la Marina, pero si funge en labor como los militares, o puede ser los municipales, pero fungen en labor como los militares, no lo vamos a saber, ¿no? O sea, incluso puede ser, le puedes preguntar, no hay no sabemos, la gente en general no sabe qué es la Guardia Nacional, entonces, ¿cómo te vas a sentir seguro de una institución que no sabes qué es, que no sabes de qué está conformada y para qué sirve? Más allá de quiénes son y bla, 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 ¿para qué sirve? O sea, ¿por qué está en las calles? ¿Va para qué? Para la seguridad pública, para el combate de la violencia que ha dejado el narcotráfico o contra el narcotráfico. Ese es el problema, que no sabemos para qué nos sirve la Guardia Nacional. Ok. Santiago, me gustaría escucharte. No te he escuchado casi en este segmento.
Así es. Estaba analizando y escuchando Ujú. cada una de sus propuestas y de sus opiniones. Y voy a hablar sobre el tema de la Guardia Nacional en Guanajuato. Lo digo fuerte y lo digo claro. La Guardia Nacional no Me escuchaste funciona. bien panista con esa frase. Yo escuché ese golpe No en la funciona. mesa. Sí, pues no va a funcionar. No está funcionando y tampoco va a funcionar la Guardia Nacional. ¿Por qué razón? Porque la Guardia Nacional no está haciendo trabajos de inteligencia para capturar o detener integrantes de grupos criminales. ¿Pero Lo único que funciona? está haciendo... O sea, funciona Ya voy para detener. allá. Ah, ok. Sí, ya voy para allá. Continúa. No está haciendo trabajos de inteligencia. Su única función en Guanajuato es hacer presencia. Es lo único que ha servido y es lo único que va a servir si no establece, si no cambia sus objetivos y metas que tiene en Guanajuato. Así de fácil y de sencillo. Entonces, ¿por qué no tiene o por qué no ha hecho la Guardia Nacional trabajos de inteligencia en nuestro estado? Es tan simple porque no hay presupuesto, o al menos hasta este momento no se le ha asignado presupuesto para crear una división para que la Guardia Nacional haga trabajos de inteligencia y O pueda porque si no, capturar. no ha querido. Ajá, exacto. Bueno, o sea, si hablamos de... A ver, sí. Ajá, ¿y por qué digo que la Guardia Nacional no está haciendo trabajos de inteligencia? Voy a citar un claro ejemplo. El operativo federal, porque fue federal, no estatal, el operativo que se hizo para capturar a los integrantes de familiares de este líder, Huachicol, muy conocido, pues vemos que este operativo estaba formado por el ejército mexicano y por la policía estatal, pero principalmente por el ejército mexicano. No había ni un solo integrante de la Guardia Nacional. Entonces, ¿para qué está la Guardia Nacional? Simplemente haciendo presencia, no está haciendo trabajos de inteligencia. Entonces, pues no sirve de nada de que una institución nomás haga presencia y se pase por las calles si no está haciendo trabajos de inteligencia. ¿Por qué no está haciendo trabajos de inteligencia? Porque no hay presupuesto. Y por Pero último trabajos de punto, inteligencia como los que hacía Calderón en su búnker, que costó millones con todo el sistema de espías, de periodistas que tenían bien ubicados, que presidían las reuniones de narcotráfico, sabían dónde estaban, pero no se capturaban, o que se capturaban a personajes contrarios a los intereses de los colaboradores al gobierno. O sea, esos trabajos de Persecución política inteligencia no disfrazada sirven, sí. de guerra contra el narco, ¿no? Sí, porque yo no veo el que día esos de, trabajos de inteligencia sirvan de mucho, porque cortas una cabeza y salen 2, 3. O sea, Exacto, o sea, llegaron con no, unos 200 grupos delictivos y cuando se fue Calderón había 2,000. O sea, así de efectivo es cortar cabezas y tener un esquema de inteligencia. no, considero que los trabajos de inteligencia es súper importante. ¿Por qué razón? El día de ayer, aquí en Celaya, se detuvo a un líder o a un sicario líder de la Plaza de Celaya del cártel Santa Rosa de Lima, gracias a un operativo y gracias a trabajos de inteligencia que se hizo gracias a la Fiscalía del Estado. Entonces, por eso digo que es importante que se hagan y se realicen trabajos de inteligencia. bueno, yo creo que Por último punto, ya para cerrar, concuerdo totalmente y estoy 100% de acuerdo con lo que dijo mi compañero Manny acerca de que el gran problema de la violencia que vive nuestro estado es gracias al gobernador Diego Sinue. Y voy a mencionar unos datos así súper rápidos para quedar bien en claro el por qué Guanajuato, su principal problema, pues es un problema más que federal, es estatal. En el año 2018 hubo 2,600, estos datos que les voy a dar los obtuve gracias a una pequeña investigación corta, pero exhaustiva que hice tiempo atrás, y estos datos los saqué del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Entonces, en el 2018 hubo 2,609 homicidios. En el 2019 hubo 2,834 homicidios, es decir, que hubo 225 homicidios más, a pesar de haberse implementado el operativo Golpe de Timón. O sea, es decir, que después de implementarse el Golpe de Timón, que es un operativo que implementó el gobernador Diego Sinue,
para acabar con la violencia después Fueron los de dos, llevarse ¿no? a cabo. Fue también o sea, el golpe de timón Sí. venía comandado desde el federal Sí, también. sí, así es, por los dos. O sea, después de haberse implementado este operativo, el número de homicidios subió aún de haberse aplicado. Y en el 2020, al menos yo hice el corte hasta a ver, enero, febrero, hasta abril, hubo 1.534 homicidios. Entonces está más que claro que más allá, y no se diga del gran escandalazo que se hizo de que soltaron a los familiares del mar por cuestiones, por la poca ineficacia que hubo por parte de la Fiscalía Estatal. Estoy completamente de acuerdo con Manny con eso, que el gran problema que vive nuestro estado de Guanajuato es más un problema estatal que un problema federal. Bueno, es un tema muy largo que se queda corto, ¿no? Hay muchas cosas que se quedan en el tintero, muchas cosas que se podrían agregar, pero pues, nos quedan 10 minutos, entonces vamos haciendo una breve conclusión cada quien para ver si nos da tiempo de comentar, así, aunque sea brevemente, el tema de los Oya, que ya se quedó un poquito No puede olvidado. faltar. Entonces, ¿les Golpe parece? Si político. tienen, ¿cuántos somos? Somos 5. Parece 6. 2 minutos cada quien. 6. Uy. 2 minutos cada quien para sus Me vale, conclusiones. Ok. Bueno, 3 para, ya abrimos otra para que no se quede nadie. Ok, empezamos por orden alfabético. ¿Les parece bien? ¿Empiezas, Alexis? Ah, bueno, cuando conviene, ¿no? Sí, pues, ay, es que no sé, es muy difícil. A ver, yo reitero mi posición. Era importante darle un marco legal a la salida de las Fuerzas Armadas de los cuarteles, sí. Es necesario ver y vigilar que se cumple el compromiso de en 5 años regresarlos, habiendo suplido ya las funciones de seguridad pública, un cuerpo civil o fortaleciendo otras instancias existentes, importantísimo. Un compromiso que se debe de cumplir. Es uno de los puntos débiles de la administración federal, sin duda, uno de los puntos que más criticaría yo. Eh, Tenemos problemas de corrupción, de coactación, en donde los grupos políticos se han tornado en este problema del narcotráfico, que no solo son las drogas, sino, como bien lo comentaban, el huachicol, por ejemplo, que es otro punto, ¿eh? O sea, desde la llegada de esta administración se combatió ese punto, con lo que se le dio un golpe fortísimo a esos grupos delictivos que hacían del huachicol su principal actividad. Eh, ¿Hay otros métodos para acabar con la violencia? Claro que sí. Una apuesta a largo plazo, ahí están los programas de reactivación de la economía local, del campo, de la ciudad. Y también debería, y por eso estoy decepcionado de la administración federal, de tener un secretario de Educación tan corrido a la derecha que no está haciendo reformas o un programa necesario en el cual se oriente o se mejore la calidad educativa del país y también así la calidad de vida en general, que quiero decir, las instancias o la infraestructura debería mejorar para que la gente que se ve coactada por el narcotráfico y el crimen organizado, pues no sea de ahora en adelante. Así, la salud, la vivienda, el trabajo digno, todo esto debería mejorar y es trabajo de años, años y años. Debe combatirse la corrupción sin lugar a duda. Yo no dejo de pensar y sostener que el gobernador de Jalisco es un narcogobernador, que digo, si nuevo, aparte de ineficaz, está comprado. Que el administrador, porque no es gobernador, o bueno, los administradores de Sinaloa, de Sonora, tienen ahí vínculos o incluso un empujón político. El PRI, por ejemplo, aunque me duela, debería de perder su registro nada más por las acusaciones de corrupción que están saliendo del caso de Lozoya y aunado a este caso, y también así por las claras complicidades que ha dado el narcotráfico en el pago de campañas políticas. Por esa misma razón yo reitero que no se deben bajar las prerrogativas a los partidos políticos. La política se hace con el dinero del erario y para evitar precisamente que se meta dinero sucio o dinero de empresarios para que luego reclamen favores políticos. Es un tema
complicadísimo, fortísimo, que deja muchas aristas abiertas, la ineficacia o la eficacia de la Guardia Nacional, su relevancia, pero pues no podemos negar que es una promesa y está Sí, cumpliendo el capital político del gobierno. Entonces ahí cierro, porque ya se acabó mi tiempo. sí. Sí, bueno, pues ahí, Por ahí poquitito, sí, continúo. ya está bien. Muy bien, Vale. Carlos, continuamos con tus conclusiones. Bueno, pues realmente no tengo mucha conclusión que sacar, ¿no? O sea, de todo lo que estuvimos hablando es más que evidente que esta práctica, ¿no? De la Guardia Nacional realmente no está surtiendo efecto y y que en realidad más parece o parecería que está haciendo lo mismo que sexenios anteriores, lo cual, bueno, mi conclusión sería que si realmente para un cambio verdadero sería fortalecer lo que vienen siendo las policías municipales, ¿no? Lo cual, como comentábamos, o bueno, como comentaba, que inclusive algunas ciudades simple y sencillamente no tienen policía, porque pues ahí está el ejército o Guardia Nacional. Lo cual creo que también me gustaría puntualizar que obviamente yo pienso y creo y quiero una policía profesional, porque estamos hablando de que si algo tiene muy poca credibilidad, bueno, ¿saben lo que me refiero, Credibilidad. ¿no? Eso es la policía, ¿no? Que bueno, por ejemplo, en el norte tiene un estallido desde que el cártel del Chapo integró a varios policías municipales, entre demás, en su nómina, ¿no? Entonces, pues nada, en cuanto, o sea, también estoy muy de acuerdo con lo de esto de planes de educación a largo plazo, que al final se tienen que hacer y se tiene que dar un seguimiento, porque si no, entonces, ¿para qué llamar transformación a este gobierno, no? Si está haciendo lo mismo. Y bueno, pues básicamente sería eso, no quiero sonar como disco rayado, así que eso sería toda mi conclusión en general. Muy bien. Bueno, Santiago, entonces escuchamos tus conclusiones. Bueno, pues yo siempre he dicho que nuestro presidente tiene buenas intenciones, pero no sabe aterrizar sus ideas en muy buenas políticas públicas. Y en el caso de la seguridad pública, pues no es la excepción. Entonces, en conclusión, puedo decir que sí hay una propuesta para acabar la inseguridad, sí la hay. Es ineficiente, pero sí está dando resultados pequeños, pero sí hay resultados. Es ineficiente, sí, pero ahí está la propuesta y pues ya solamente el tiempo le dará la razón. Es todo. Muy concreto, muy bien Úchalas, aterrizado. camarada, tú me prometiste un pejefóbico y tenemos una oposición crítica. No. Ah, bueno. Pero bueno, pero Santiago, Público tú no sí se eres, vale. ¿no? Bueno, me recuerdo mucho en la prepa que me has dicho que tú sí, a ti no te pasa, Andrés Manuel, como presidente. Pues más o menos, no estoy, ha tenido fracasos y victorias, es lo único que Ah, ya puedo ves, decir. una Muy persona bien, ¿no? crítica. Sí. Qué Así que bueno, ojalá existen. todos los opositores fueran como tú. Sí, pero No, luego lo hay que, necesita yo creo que, No, yo ve, creo que quiera todos, rabiar. no, no, bueno, ve. digo, todos hay Hoy no ojo, que más. todos hay que ser críticos, pues, Hoy no más. pero también hay que reconocer que luego cada cosa que se saca, ¿no? De AMLO comunista o que Mira, bueno, de los dos lados tenemos hay, no una... nos Sí, hagamos tontos. bueno, De los dos lados hay. eso sí, Bueno, pero también digo, de todos políticamente, o lados, sea, por la todos derecha lados se está masca. perdida. Viva AMLO, rey. Ah, sí, Viva bueno, pero AMLO. esa ya será A verlo otro AMLO, tema, ¿no? realmente. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en el 21 si ningún partido parece ofrecer una solución? Pero Pues bueno, sí, más si se Frida, unen y no hay de otra. uy, no, creo que sería el suicidio político, ¿no? Pero bueno, Frida, escuchamos tus conclusiones. Pues, pues empezamos la pregunta técnicamente de cómo va esta, si tiene un plan, ¿no? De seguridad o contra la violencia, contra el narcotráfico, esta cuarta T, y hablamos y tocamos el tema de la Guardia Nacional, ¿no? Que me pareció interesante y que definitivamente coincido con Carlos, ¿no? Si van a regresar y si se están desmantelando esta policía municipal, y en dado caso que se quiera regresar y que volvamos a tener que la tenemos, no ha desaparecido, entiendo, pero que se refuerce la policía municipal, definitivamente
se tiene que encargar el Estado de volver a darles, a regresarles la credibilidad y tener una mejor capacitación esta policía municipal. En cuestión a la Guardia Nacional, me parece que sí queda mucho a desear, sí queda mucho el saber para qué están, o sea, en práctica, para qué está la Guardia Nacional y saber cómo está conformada y qué hace al menos en Guanajuato, ¿no? ¿Qué hace por Irapuato? ¿Qué hace por Celaya? ¿Qué hace por Salamanca? Definitivamente la corrupción y la violencia en México es algo de hace años, es algo muy arraigado, pero es algo que se tiene que trabajar y que se tiene que combatir. Y más allá, de estar metiendo dinero en programas que quizás no son tan necesarios, coincido bastante con Javier en que se tiene que empezar, y con Carlos, en que se tiene que empezar a meterle un poco de dinero y de presupuesto a educación, ¿no? El, el punto es que no siga o se siga agrandando este problema del narcotráfico, ¿no? Que al final del día sí pasa eh, y te puedo decir casos, ¿no? A veces paga mucho mejor el narcotráfico que, no sé, trabajar en el campo, o me sale mejor sembrar amapola que sembrar elote, ¿no? Eh, Hay muchos problemas en cuestión a corrupción y en cuestión a la violencia, y creo que se tiene que mejorar, se tiene que tener un plan mejor. Y no me acuerdo quién comentaba que era distribuir a la Guardia Nacional, que pues evidentemente no, o sea, hay que pensar mejor, hay que entender que la violencia sí está en todo el país, pero que también la violencia está focalizada y tenemos que ponerle prioridad en donde se encuentran estos niveles de corrupción y de violencia más altos que en cualquier otro estado. Ok, muy bien. Bueno, pues yo nada más podría, dijo Carlos, lo quiero sonar como disco rayado, pero pues sí, creo que la mayor crítica que le falta a esta estrategia de seguridad es la educación, es atacar esa violencia, esa cultura violenta, ya algo muy sistémico y que es muy difícil de arrancar, pero que se debería empezar a combatir. Y pues que a lo mejor sí le faltaría una revisada, tomando en cuenta el contexto actual, la pandemia y todo. Pero bueno, es un tema muy extenso, que da para mucho más. Ojalá en otra ocasión podamos continuar discutiendo con esto, a lo mejor cuando salga otra nota muy fuerte. Y pues nada, Ouch. invitarlos a todos nuestros podcast escuchas, a que politicemos este asunto, a que busquemos diferentes fuentes, diferentes libros. Así que les invito a mis compañeros de programa aquí en el chat a que si tienen alguna recomendación, algún libro, algún texto, algún artículo que crean pueda servir, lo compartan, me lo pasen para dejarlo en la descripción y aquí puedan encontrar todos estos artículos y podamos educarnos y ser un poquito críticos no creer, vaya, solamente lo que veamos en los periódicos y este discurso oficialista. Pero bueno, ya terminado con el tema de violencia y siendo breves, porque estamos un poquito contra reloj, así, en breve, de Lozoya, ¿qué me cuentan de Lozoya? ¿Qué me Micrófono pueden abierto, platicar? ¿verdad? Sí, sí, claro. Se viene la máxima funa de este país. Eso, máxima funa. Y Es bueno, yo creo que es gracioso. evidente que es golpe político, ¿no? El golpe político, o sea, la realidad no se puede tergiversar. No, o Mira, sea, es no tan está, no lo gracioso, es está tan gracioso tergiversando, que para pero, 2021 no va a haber candidatos. Si no están o en la sea, cárcel, van a estar prófugos. Bueno, a sí, lo mejor pero está lo que me Taylor, refiero es a lo por mejor traen a ¿por Taylor qué Swift, ¿no? sacarlo hasta ahorita, no? ¿Por qué sacarlo hasta ahorita, no? Bueno, A creo ver, que pudieron haberlo retrasado más para el 21 y que se pinta que va para allá. O sea, creo que eso es un hecho, sí es algo político, todo es político, todo es político. Yo creo hasta la detención que platicaban en Guanajuato de este sicario, pues obviamente es político, ¿no? El Estado trata de pintarse bien después de que el fiscal soltó a la familia del Marro, o sea, todo es político, sí. Yo más bien la pregunta que me hago es, ¿contra quiénes van a ir?
Hay muchas cabezas y hay cabezas de la 4T que bien podrían caer por el caso de Odebrecht y que no van a caer. Barbosa. Bejarano, sí. No, y Barbosa el que se sabe. Bueno, hay Bueno, más. pero a ver, Incluso dentro del no mismo podemos PRI. descontextualizar que personajes de la 4T pueden ser acusados sin fundamentos como golpeteo político o un equilibrio por parte de los Oya. O sea, también puede ser una herramienta y un arma de doble filo. Sí, ¿no? Pero pero no sé, no creo. Pues que podría ser, realmente no. O sea, no Videgaray es el creo ahí que- que está en la cuerda floja. Meet, tanto que presumían a Meet cuando lo revivieron con su ¿por quién votaron? Yo por Meet. Y ahí está, o sea, Lozano, Meet, Anaya, Anaya. ahorita, ¿no? Anaya es el Sí, que que. personalmente recibió 6.8 millones, 7 millones. Sí. O Sí, sea, pues ahí junto con están los los demás moches. diputados, ¿no? Cordero, creo que estaba allí. Sí, Cordero. Sí. Ajá. El ahora, bueno, el anterior presidente de la bancada del PAN, Madero, ahí está Madero. Pues sí, ¿no? O sea, creo que habría que ver cómo sigue esto para tener, yo creo que un comentario más certero. Uy, va a ser muy, muy importante. A mí no me sorprende nada que sacaran tal información. O sea, eso era evidente desde las denuncias del pacto contra México, ¿no? Pero pues sí va a ser, lo que van a sacar va a ser más detalles, porque sabíamos a grandes rasgos la corrupción de los moches y todo esto. Yo veo como dos preguntas de esto. La primera, y retomando que sea que es político, yo creo que, y profundizándolo un poco más de que sea para las elecciones, ¿no creen que pueda ser un arma de la 4T para deshacerse de los personajes de la oposición que les son incómodos? No tengas dudas. Como una especie de purga. Dudas. O sea, guardando las debidas proporciones, una Sí. especie como de Necesaria. los juicios de Moscú. No, 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 no. No, Para no, no nada. necesaria, no Porque sí necesaria. están Porque, por ejemplo, justificados. No, O sea, no creo sí que bueno, hay sea crímenes discúlpame, que pero perseguir. un estalinista en la época de los juicios de Moscú hubiera dicho lo mismo. O sea, va, sí, está justificado y todo, pero lo que no sería justificado es que sean selectivos en las cabezas que se Sí, ¿no? corten. Justamente Que van a solo hacerlo. PRI y PAN. No, deja que el PRI ni siquiera ha sido tan tocado. La primera No. declaración, ¿contra quién va? Contra Naya. No, La no, no. primera Fue contra declaración. Videgaray primero. Bueno, pero Videgaray. Videgaray. No, pero ¿para quién? O sea, Videgaray ¿para quién va dirigido, no? venía rumoreándose desde España. O sea, ya aquí en los hechos, contra los primeros nombres que empiezan a sonar ya bien fuerte, es la bancada del PAN. No, por O supuesto. sea, contra el PRI, contra la bancada del PRI, hasta el momento, a menos que ahorita haya una nota y me puedan corregir, pues no ha salido nada. No. O sea, los ataques en este momento van hacia el PAN, que es la oposición. La oposición directa. Bueno, Total. el intento de oposición, más bien. Bueno, Pero, o sea, ajá. la contraparte, digamos, ¿no? Sí, Vamos a dejarlo pero, así. o sea, en este momento, y va así estas cabezas, y tú contra mí, van a caer los candidatos. Por eso te digo, es gracioso. En 2021 van a llegar sin candidatos, o están en la cárcel o están prófugos. Y eso no sería algo Eso no es un poquito... golpismo, ¿eh? Eso no es No, no golpismo. Se golpismo, no llama estoy usando la administración de palabra justicia golpismo. selectiva. Sí, o sea, sí, Y eso no- Selectivo. Por eso, pero mientras sea justicia, o sea, pero y eso pueden no puede brincar ser y un decir, arma ay, la Pero, autoritaria. pero, oposición, pero eso es justicia la media. oposición. Estoy de acuerdo con mi compañero Manuel. Está más cercano a un autoritarismo que a justicia. O sea, una medida No es autoritaria de justicia eliminar para a la unos y En justicia oposición. para este otros, ¿no? país la justicia siempre se ha administrado de esa forma, o sea, no, Y a mí no me entonces sorprende. intentamos Y tanto se critica, ¿no? si Siempre intentamos se ha criticado. transformar la vida pública del país, Les no recuerdo que deberíamos el hacerlo poder diferente. judicial es un Es tercer poder, autónomo. un poder aparte del ejecutivo, @ discursivamente hablando, Chumela, Ay. sí, agarraste el tuit de Ajá. Chumela. ¿no? Entonces, el fiscal es autónomo, ¿eh? Él decide a Sí. quién persigue y a quién no. ¿En los hechos es autónomo? No, digo O sea, discursivamente. a ver, No, ¿y en los hechos es autónomo? Pues O se sea, va a quedar, después que Andrés Manuel. discursivamente, pues discursivamente todo está perfecto. Decía Santiago, ¿no? Discursivamente, pues la estrategia está con madres, pero de ahí a que en los hechos las cosas estén funcionando, de que ahí en los hechos el fiscal Bueno, sea pero dime autónomo, quién va pues a hay reclamar, un quién va a derecho. reclamar de que metan a Naya, que metan a Videgaray, que metan a panistas a Bueno, la el cárcel. jefe Diego ya reclamó.
Pues porque tiene cola que le pisen, porque él de seguro de ahí de los moches le pagaron su ayuda, Sus su habanos. abogacía para, no, o sea, sus habanos ahí fueron pagados. Pues sí, su pura gente cínica es la que va a reclamar, porque la gente clama justicia, o sea, el presidente por todo el trasfondo y el apoyo que tienen los expresidentes no se quiere meter con ellos, ni lo entiendo, porque a duras penas está marchando su tarea, pero la gente quiere su sangre, Pero quiere que AMLO no esté en la está haciendo cárcel. justicia, está ajusticiando más bien, ¿no? Oh, qué buena frase, sí. Concuerdo. No AMLO, o sea, al final no AMLO. Bueno, o sea, me entiendo, ¿no? El Pues gobierno. la Sí. fiscalía, Estado. ¿no? Porque es AMLO la a cabeza de fiscalía. todos estos hechos, ¿no? AMLO está No. detrás de los AMLO, hilos. Me da la impresión de que a la larga, un sector importante de la oposición va a ver a Andrés Manuel como a Salinas. Hay una cosa que hay que reconocer, la polarización en el país ha ido en aumento. Entonces, yo sí veo a un cierto sector de la población que sea capaz de defender a figuras del peñanietismo y a figuras del calderonismo, solamente Pues sí, ahí está por Lozano llevar la tuiteando contraria. que fue un orgullo estar No, con no, él no, y no. que lo volvería a estar. No, bueno, No hablo de O sea, figuras como los habla de la opinión. de que hay A lo mejor un ingenuos, poquito hay más. ingenuos. bueno, es un honor estar Pero con el bueno. terror, Ahí ¿no? de los onzos que gritan. Claro. No, no, de los onzos estos que dicen el dicho estúpido de, bueno, es que el PRI robaba, pero repartía. O sea, babosadas. El Es PRI que, es robó que Peña, es más. que Peña robaba, pero mínimo nos dejaba buenos memes. Memes, sí. El PRI Oh, bueno, robaba, pero dejaba robar. dejaba robar. Exacto, o Pero sea, yo creo que lo de los hoy apenas va a empezar, ¿no? Como que Sí, aprender. no, esto La es una verdad me empezada, no. decepcionó y debo reconocer lo que es algo que no, creo que no es, por ahí no va la cosa, no debería ir por ahí, que no van a ser públicas las audiencias. sí, eso igual, ¿eh? Ah, no Creo van a que dejar entrar incluso cualquiera. no, es que se supone por la ley debería ser público. Y yo esperaba transmisiones en vivo, así, el juicio Un podcast, mediático. ¿no? No, no un podcast, o sea, en vivo en la televisión, ahí, Canal 11, en la octava, haciendo la transmisión en vivo del juicio de los hoy y las declaraciones. En Cinépolis. Empezando a dividir. Con tus No, palomitas. yo pagaría por ir al cine ver el juicio de Peña Nieto, de Videgaray, así. ¿Crees que enjuicien Pero a no lo Peña van a Nieto? hacer, o sea, no, a Peña Nieto, depende, o sea, si la crisis económica se pone muy fea, a lo mejor sí. O sea, porque al final sí es un arma política. Y yo creo que las cabezas que caigan, por el momento no tienen, no va nada de peso. O sea, Lozoya, pues no es. Más canalla, pero... No, pero es una acusación, o sea, yo hablo bueno. ya que los citen. Ella como tal... Porque, Es o un sea, cargo. esto de Anaya, pues lo que decíamos, ¿no? Pues él dijo, Lozoya dijo, yo puedo dar misa si quiero. Yo te digo ahorita que lo que decíamos, ¿no? Yo te digo que el fiscal Samarripa es el que controla a los cárteles, o que la Guardia Nacional es quien está haciendo. Entonces, pero de ella probármelo, de ella que Bueno, hay un pero proceso, hay un una gran antecedente, brecha. o sea, la investigación de Odebrecht y todo lo que Ajá, salió. O sea, pero todavía tienes no es nada legal. expresidentes de otros países en la Sí, cárcel. pero todavía no es legal. O sea, pero en este momento, en México nunca ha habido un expresidente en la cárcel. O No, sea, no, hasta el no. Y bueno, momento, la y a lo que materia vamos, gris todos del son dichos. expresidente está a punto. Bueno, está en peligro. No, ahí está Videgaray en la cuerda floja, que él fue realmente la El cabecita que presidente. pensaba, ¿no? Detrás de Peña Nieto, le da la carita nada más. Sí. Y diría Esteja, que esta me cae bien Peña Nieto, ¿no? Pobrecito. A ver, ya Videgaray, el villano, el malo. Pero pues sí, o sea, yo digo, hasta el momento todavía no va nada, todavía no cae ninguna cabeza importante. Y yo creo que las cabezas que se señalen va a depender de la intensidad de la crisis y de qué tanto merme la popularidad del presidente, ¿no? Mejor, que ojo, que hasta el momento, digo, el país está polarizando, sí, pero no hay una caída considerable en la popularidad. O sea, la gente No, que y sí ya nos Por urge el la está... momento, consulta, no. ¿eh? Nos deben la consulta popular de los expresidentes. Esa es una deuda pendiente, muy importante de herramienta, además, que si yo fuera listo lo usaría antes de la revocación. Antes de la revocación, Sí, pero antes del más la pregunta 22. sería, ¿antes o después del 21? Yo diría que, bueno, dependiendo cómo se vean el perfil en las cosas, ¿no? El 21 o el 22. Es que el 21, o sea, a lo que yo lo veo, va a ser desastroso.
Pues es que yo veo una O sea, bola va a ahí ser enorme que viene desastroso. de izquierda, que nada más están peleando por quién se va a quedar, o sea, quién va a ser el candidato al ganador, así como era con el PRI. Y la oposición como lo era antes, o sea, el Partido Comunista, una cosita ahí pedorra Se bien. cambiaron los papeles. ¿Quieres decir? Ay, Yo desde cuándo bueno. yo desde cuándo sostuve que Morena es el Uy, nuevo, bueno, El bueno, nuevo. el No, yo viejo creo PRI, que porque el nuevo no, PRI es no, horrible. ni siquiera el viejo PRI. Yo ahí sí discrepo un poco porque el PRI, el viejo PRI, era un aparato, tenía estructura y disciplina. Y creo que Eso sí, Morena es lo que eso le sí. falta. Morena es un movimiento, como dice el nombre, un movimiento. Y hay corrientes y hay de todo. Y tristemente, Morena, en lugar de irse priizando, de hacerse una estructura como el PRI, está haciendo algo más como el PRD, Sí, es que con le sus falta, o sea, ahí le corrientes, se falta, está mira, dividiendo, y no hay una contracrítica, ¿eh? figura A fuerte, a lo mejor O contracrítica sea, pon todos, le falta quitamos a AMLO y meterse se más queda Andrés Manuel. solo. ¿Cómo? Exacto, sí, sí. ¿Cómo, Sin cómo, Quitamos a Andrés Jesús? AMLO y se queda Manuel, solo. Morena no es mucho. No. Pasó con No, el y no hay PRD, pasó liderazgos, o con sea, no hay Movimiento liderazgos Social, en Morena, Ciudadano, perdón. liderazgos populares, Oye, o sea, sí, oye, este ¿qué Brad, yo dices? Ahí creo que está Brad es el Noroña, que, ¿eh? Mi próximo presidente. bueno, pero Noroña, Noroña es una figura polarizante, ¿no? Porque hay gente que, dices tú, Polémica, ¿eh? no, polarizante, dices tú lo ves como de, no, pues es un futuro candidato, muchos lo ven muy bien, y No, yo otra no lo veo gente, como candidato, ¿eh? Pero sí lo apoyo con todo. no, pero hay otra gente que lo ve como un meme. Así, o No, sea, es una figura pues sí. polarizante. De Tengo los O, muchos lo, memes grandes, o, de de te, los eso. o, te, grandes eso, y o te las parece un grandes se mal hace burla. chiste, Sí. o te parece un mal chiste, o te parece un muy buen político. Bueno, Y para por ser esa justos, razón, así también es AMLO. Para ser justos, no, o también así. sea, sí, no. Por AMLO, por otro lado, es más como de o lo amas o lo odias. O sea, es más Típico serio, vamos. americanista, ódiame más. Ódiame más. Sí, no, sí. O sea, AMLO todavía me parece más serio. Digo, por eso Noroña no dije lo amas o lo odias, dije, o te parece un buen político, o es un meme. O sea, mucha gente no lo toma en serio. Sí, la verdad, sí es que le falta coraje a esa gente. Le falta sangre en las venas. Creo que lo de Lozoya no hay mucho que comentar, apenas se va Es a que va poner buena la empezando. novela, va empezando, pero va a Va ser un empezando. Es tema, la va antesala a nada estar más. bueno, sí, va a estar bueno, se puede poner mejor, puede ser la gran decepción del sexenio, Qué bueno se puso ojalá el manga. no sea una o la mayor funada jamás un vista en un quinazo. La gobierno mayor mexicano. funa. Uy, con todo esto, ojalá se puede México Libre, que es muy seguro, porque van a tener una bandera de hipocresía directa, política, ahí en ese movimiento. O sea, más que un partido Yo político no que los entiendo, ayude yo no como entiendo por qué le plataforma, va dieron a ser un por qué le van a dar basurero. el registro. Pues porque Córdoba no es un buen hijo de su padre y es un traidor y es amigo de Calderón. Gracias por acompañarnos y recuerden, si usted tiene cree que puede aportar a la conversación, tiene algo que decir, pónganse en contacto con nuestro gerente en cuestión de redes o con cualquiera de nosotros, si le interesa, pónganse en contacto, escríbanos qué temas le interesa, qué temas salen. No tienen que ser de política, temas libres, menos de Deportes. matemáticas, de deportes, incluso todo. Mesa 11 es un espacio abierto para la No, conversación, eso es de para el ingenieros, lo de debate. matemáticas, ¿no? ¿Qué Por pasó? eso ¿Qué dije pasó? menos de Más matemáticas. Yo cuadrados. no voy a hablar Sí, de no. matemáticas, No, ¿para qué? pero si ustedes, si hay gente que quiere hablar de matemáticas, el espacio está abierto. Es un espacio de libertad. Todas las De opiniones opinión. son Sí, No, recibidas. no, a lo mucho que Son llegamos espacios. es a las finanzas corruptas del PRI, ¿eh? A solo eso en No. matemáticas. Escuela austriaca. Sí, exacto. Escogí escuela Nada más. austriaca porque niega las matemáticas en la economía. Pero bueno, ya saben, aquí estamos y para cualquier cosa, pónganse en contacto. Mesa 11 se despide de ustedes y nos vemos en la próxima transmisión. Muchas gracias por acompañarnos.